Hola, qué alegría, qué bueno encontrarnos en este espacio de la Arquidiócesis de Manizales. Hablemos de familia. Una vez más es un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes en este espacio que el Señor nos ha preparado. Deseamos que la bendición de Dios, la alegría del Señor inunde sus casas, los lugares en los que están, a toda su familia, que llegue la bendición de Dios en este momento. Hoy estamos con una invitada muy, pero muy especial. Se trata de Eliana Marcela Sánchez, psicóloga de Santa Rosa, una mujer llena de fe, con una familia muy hermosa. Eliana, qué alegría, bienvenida, me encanta. Gracias Andrés por esta bienvenida tan bonita. Estoy muy contenta de verdad de estar con todos ustedes y de estar aquí en Manizales, que hacía muchos días no venía. Bueno, sí, qué alegría. Eliana, tú eres una mujer de fe, en este momento estás trabajando con una comunidad católica, ¿cierto? Sí, Comunidad Familia Casa de Dios. Estamos en un grupo de formación, inicialmente estoy en formación en Santa Rosa, para todos bienvenidos cuando quieran ir. Hacemos grupos de oración todos los viernes a las 7:30 de la noche en la iglesia San Vicente de Paúl, allí en Santa Rosa, y en realidad es una comunidad que trabaja por familias. Entonces es muy bonito, ha sido un llamado que Dios nos hizo hace muchos años y la verdad creo que nos demoramos un poquito para escuchar ese llamado de Dios porque fue un proceso, nos tocó un proceso bastante duro a mi esposo y a mí, y cuando por fin tomamos la decisión, la bonita decisión de entrar a la comunidad ya pues con esa responsabilidad del servicio, con ese llamado tan bonito, ha sido de mucha bendición, ha sido muy bonito. Con Julián, ¿cierto? Sí, con Julián y Patricia. Qué rico. Ven, el grupo del que nos estás hablando, viernes 7 de la noche, es un grupo... de oración. Okay. De oración. Es un grupo de oración. Es muy bonito porque puedes ir en familia, puedes ir con los niños, entonces hay un espacio aparte donde se llevan los niños, también los evangelizan, entonces esto es muy bonito porque ya queda como papito y mamita ahí muy tranquilos en el grupo de oración, mientras que los niños están en un espacio con personas pues que están al cuidado con ellos, y de verdad que ha sido un espacio muy bonito y cada vez vemos más gente, más personas que están acogiendo este llamado en la comunidad. Y bueno, la labor que hace Julián y Patricia de verdad que es muy bonito. Los retiros de pareja, va a haber uno ahorita en septiembre, con la ayuda de Dios estamos en todo eso, en la preparación de este bonito retiro, que de hecho de ahí surge el llamado que inicialmente me hace a mí el Señor al servicio. Fue en un retiro de pareja. ¿También de Casa de Dios? De Casa de Dios. Qué especial. Ahí fue mi primer llamado porque, uno lastimosamente es así, Andrés, uno cuando va a un retiro de parejas es ya casi que en crisis. La mayoría de parejas van en crisis y eso precisamente fue lo que nos pasó a mi esposo y a mí. Estábamos en un proceso bastante difícil, alejados de Dios. Y pues llega esta invitación por medio de Patricia y pues claro, yo dije no, esta es la posibilidad del rescate de mi hogar, ¿cierto? Me inscribo, mejor dicho, nos inscribimos, pero mi esposo no sabía, entonces casi que arrastrado literalmente lo llevé a este retiro, él pues esto no le agradaba, y fuimos al retiro. Me acuerdo que ese retiro se llamaba Volver al Amor Primero. No se me olvida porque de verdad que marcó muchas cosas, y desde ese momento, Andrés, cuando vi a todos estos muchachos sirviendo, vi a una parejita en un momento como de oración, un momento muy bonito que tuvimos, y yo me vi ahí parada con mi esposo ahí con esa camiseta. O sea, fue algo y como de eso que, claro, entra ahí como la lógica, la mente, a jugarle a uno ese juego ahí, digámoslo maluco, como que, pues, o sea, ¿usted qué está diciendo? O sea, ¿cómo le ocurre que su esposo se va a poner una camiseta de esas y va a estar en servicio? Cuando, claro, estábamos en ese momento en el mundo. Entonces, como que en ese momento como que descarté el pensamiento, o sea, visualizo eso como tan bonito y como que sí me dio muchas cosas, pero lo descarto. Y hicimos el retiro, obviamente pasaron muchísimas cosas,
pasamos por un desierto muy difícil, mi esposo y yo, porque como te digo, Dios es un caballero, Dios nos toca la puerta en ese retiro, pero ahí no tomamos la decisión. Ahí había que tomar la decisión de seguirlo, y de seguirlo era firme, ¿cierto? Pero estábamos, yo pienso que ni tibios, o sea, fríos totalmente, porque no se hizo el llamado, y es ahí donde traemos este temazo, que es sanando mi historia para formar familias de bendición. O sea, la importancia de sanar esas heridas para que en realidad, pues cuando vayamos a ser pareja y cuando formemos familia, pues sea desde algo sano, desde algo bonito. Obviamente, este proceso de sanación es un proceso que no termina, ¿sí? Esto siempre vamos a estar en un completo proceso de evolución. Sí. De sanación y pues en ese momento, como te digo, no estábamos preparados para esto, no teníamos como esta información, y porque yo era desde mi herida, siempre pidiéndole a mi esposo pues que fuera él el del cambio, que fuera él el que cambiara para yo poder hacer mi proceso. Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Que no solo fue un retiro, sino que hicieron un proceso, y de ahí está... se ve la importancia de seguir un proceso de fe. En los retiros, obviamente, lo que se vive, lo que se experimenta es un encuentro con el Señor. Hay instantes preciosos en los que Dios va sanando nuestra vida, el conocimiento va trayendo esa libertad del alma. Ya lo dice la Biblia: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en otra sección también más adelante, que no recuerdo el versículo, dice: mi pueblo murió por falta de conocimiento. Y entonces en un retiro obviamente recibimos ese impacto fuerte, esa explosión que obviamente nos va restaurando. Pero qué bonito, Eliana, mira, hacer un proceso. Entonces las personas que han hecho un retiro y que luego sienten que esa gasolina se les anda acabando, claro, vincúlense. La invitación es únanse, intégrense a alguna comunidad en la que les prediquen la palabra, una comunidad católica, obviamente, donde les prediquen la palabra, que haya un crecimiento. Eso es importantísimo, o sea, el crecimiento en comunidad, yo creo que ha sido la herramienta, aquí como la herramienta fundamental para avanzar. Porque yo pienso que si lo hacemos desde nuestras fuerzas, que fue ahí, también ese error, y es ahí donde empieza Eliana bueno, fue muy duro para mí, yo tengo que confesarlo, ese proceso en que yo estaba terminando mi carrera de psicología en medio de este proceso, ¿sí? Yo estaba terminando la carrera, entonces claro, muchas cosas, cuando uno entra a estudiar psicología, pues se encuentra con muchas cosas que, digamos, van en contra de la fe, o sea, como que entra eso, como digámoslo, a chocar, entonces la religión y todo esto, y claro, habían muchas cosas que no tenía muy claro. Yo tengo un paréntesis y una pregunta. Sí. Cuando tú hiciste el retiro, ustedes fueron llamados a hacer el retiro, tú ya eras profesional, eras psicóloga. Todavía no me había graduado, estaba en el proceso estudiando psicología. Tremendo. Sí. Pero entonces, mira qué llamado tan interesante también para aquellos que son psicólogos, aquellas personas que crecen en la ciencia, obviamente, porque es la ciencia del estudio de la mente, bueno, todo el interior. De las emociones, sí. Necesitamos de Dios. Total. Entonces ahí no, Andrés, y mira pues el testimonio, porque es que pasó algo, o sea, fue muy claro. Entonces pasa todo esto, como le digo, nosotros hicimos el retiro, ese primer llamado, muy bonito, sí, pero seguimos otra vez digamos, en el mundo, ¿cierto? No ahí, Dios nos tocó la puerta, pero como Él es un caballero, Él no entra forzado. Él dijo, bueno, les hago el llamado, ustedes verán. Y claro, al alejarnos, al no seguir remando y no seguir ahí de la mano de Él, pues esto nos llevó a la separación. Me separé de mi esposo más de casi 2 años, un proceso durísimo, un proceso, no, pues Andrés, imagínese, o sea, un proceso de separación. Ustedes tienen hijitos. Sí, Tomás tiene en este momento 13 años y Gabriela tiene 6 años. Dios. Entonces fue un proceso muy fuerte porque Gaby estaba muy chiquita, ¿sí? Entonces cuando ya llega un momento donde en realidad pues tú tienes, o sea, estaban, como te digo, estaba sobreviviendo porque lo estaba haciendo de mis fuerzas, primero, ¿cierto? Primer error. Entonces cuando tomo la decisión y digo, bueno, no,
Aquí lo mejor en este momento es alejarnos, no hacernos más daño, pero yo no sabía en realidad acá qué tenía Dios, ¿cierto? En este momento que yo me separo, Andrés, obviamente fue la decisión más dura de mi vida, ¿cierto? De separarnos, digámoslo, de irme para otro lugar. Fue la decisión más dura de mi vida, porque el hombre que he amado tanto, que lo conocí desde que tenía 16 años, donde, o sea, tantas cosas, ese amor, ¿cierto? Que habían construido. Tantas cosas, los niños, era una decisión muy fuerte. En el proceso de estudiando, que es acá donde voy, lo que te digo, entonces estudiando psicología, entonces ahí tenía el apoyo de todos los profesores, en la universidad, todo esto desde la parte psicológica, ¿sí? Digámoslo así, solo desde ahí. Entonces esto digamos que me ayudó, pero había algo, Andrés, en este proceso había algo que a mí no me llenaba, o sea, había un vacío que yo no entendía qué era. O sea, era algo que yo a veces, claro, en medio de mi oración, pero digamos, yo lo digo así porque no era esa oración, no estaba entregada completamente, porque no sabía que en realidad ese vacío que tenía era el vacío de Dios. Yo necesitaba llenar ese vacío con Él. Entonces, cuando caigo en cuenta de esto, fue maravilloso y fue muy bonito, porque yo dije, ok, todas estas herramientas desde la parte psicológica, el apoyo que estoy recibiendo, pero necesito esa parte fundamental que es Dios en mi vida, y ahí tomo la decisión, Andrés. Y obviamente esto es un resumen del proceso y de nuestro testimonio, pero ya ahí entonces empiezo en un proceso de oración. Llega a mi vida una película maravillosa. Ya Dios me había dado unos mensajes muy claros. Hice un retiro y Él me habló. Ese retiro era de familias, o sea, era solo mujeres, pero hablaron mucho de familia. Y yo, o sea, eso me confrontó muchísimo, porque yo decía, Dios mío, yo tengo mi familia desbaratada, ¿yo qué hago aquí? O sea, me provocaba salir corriendo, pero era porque Dios ya me estaba hablando ahí. Entonces, cuando salgo de ahí, claro, muy confrontada con muchas cosas, pues entonces ya empiezo como a buscar más, empiezo a acercarme más a la oración, ir más a la Eucaristía. En Santa Rosa ahí conoces la iglesia La Milagrosa, claro que sí. El santuario, y empiezo a ir los sábados a la misa, que allá hacen una oración por las familias, es muy bonito, y empiezo a ir con mis hijos todos los sábados, y así, empezar como a orar por esa transformación, por algo que para el mundo y para los que estaban a nuestro alrededor sabían que ahí no había, mejor dicho, no daban un peso por nosotros, pero había algo en mi corazón que decía, luche y ore por ese hogar y por esa familia. Y bueno, empiezo ese proceso juiciosa. Ahí tienen que haber muchos cambios, hay muchas cosas ahí, muchísimos cambios, Andrés, de que se tiene que ir personas de mi vida, amistades que estaban mal, o sea, tenía, mejor dicho, eso fue un colador en ese momento, pero era porque Dios tenía un plan perfecto y simplemente tenía que ser obediente. Entonces llega a mi vida una película muy bonita, es cristiana, pero fue un mensaje que me sirvió muchísimo. Yo no sé si tú lo has visto, Cuarto de Guerra. Ay, Dios mío, entonces cuando llega esa película a mi vida, pues ya hago mi cuarto de guerra, hago mi lugar de oración. Para los que no se lo han visto, se la recomiendo. Sí, de verdad, por algo les estoy diciendo esto. Sobre todo en temas de pareja. Sí, ¿cierto? Hermosa. Y entonces ahí eso fue como ya, o sea, el mensaje claro que yo sentí que Dios me está diciendo, ahí usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y ya espere sus bendiciones. Y así lo tomé y empiezo a orar y empiezo a hacer, organicé mi lugarcito de oración y esa era como mi lugar de batalla, porque ahí entregaba todo ese proceso tan difícil, porque fue muy difícil. Y de un momento a otro, Dios pues le toca el corazón a mi esposo y él ya empieza en un proceso también, sin saberlo yo, él ya había empezado un proceso de transformación en medio de esa separación. Y pues imagínese, Andrés, entonces ya cuando ya él regresa, empieza otra vez como a sentir ese llamado de otra vez organizar el hogar y todo esto, pues yo ya veo otra persona muy diferente y pues eso fue muy bonito. Fue muy bonito y entonces empezó a creer, a construir, pero entonces cuando empezamos a hablar, entonces dijimos, Dios tiene que ser el centro.
¿dónde vamos a ir? Porque necesitamos alimentar esto, necesitamos seguir alimentando esto. Entonces yo pues ya conocía de la comunidad. Entonces yo le dije inicialmente, pues yo voy a empezar a ir a la comunidad. Entonces yo empecé solita, nosotros todavía no habíamos regresado, yo empecé a ir solita, iba con mis niños. Y yo cuando iba, Andrés, al lugar de allá al grupo de oración, yo siempre me imaginaba a mi esposo, a Leonardo, a un lado mío. Yo, así él no estaba ahí, pero yo me lo imaginaba a él ahí, orando, arrodillado. O sea, era algo que para muchas personas decían, ay, por Dios, o sea, ¿qué va a hacer eso? O sea, porque Leo no era una persona creyente, no era una persona de oración. Entonces mira que los milagros los hay. Dios te escucha. Pero mira también qué especial y es un llamado para las esposas o los esposos, en este caso, que son la ayuda idónea, adecuada. Los momentos en los que de pronto uno de los dos tira la toalla y dice no puedo más, la oración, el poder de la oración, el poder del esposo que ora, el poder de la esposa que ora, son un solo cuerpo, y la oración del esposo va a llegar a la esposa y la oración de la esposa va a llegar al esposo. Entonces yo veo aquí, Eliana, unas herramientas impresionantes. Por un lado, obviamente nos estás hablando de la misa, tú te acercaste a la Eucaristía, maravilloso, pero la Eucaristía obviamente es importante, pero es importante además tener un proceso de fe, de crecimiento, y es lo que tú me estás contando del grupo de oración. Entonces, de verdad que bueno, mira, no hemos empezado el tema y ya, sí, eso, y se nos ha mejor dicho. Eso está pero es que fue muy bonito, Andrés, porque cuando yo le cuento esto a las mujeres, porque he tenido en este proceso, en este llamado, pues he tenido la oportunidad de hablar con muchas mujeres y de contarles este testimonio, mujeres donde su hogar dice no, o sea, que se va a levantar. Entonces yo poderles contar esto es una esperanza para ellas y decir, ¿cómo así? Es que así funciona Dios, sí, es que Él te escucha, es que Él está ahí. Y como yo visualizaba eso, Andrés, y de un momento, y ya se da, ya estoy en el grupo y ver a Leo ahí, ver a mi esposo ahí arrodillado, alabando a Dios, lo que yo le pedí al Señor. Tuve un cuaderno que lo puse así, justo con el nombre del retiro, del primer retiro, Andrés, Volver al Amor Primero. Y ahí en ese cuaderno deposité ese hombre que deseaba, ese hombre que me merecía. Empecé a poner ahí todos esos aspectos positivos que yo quería ver en Leonardo, y obviamente siempre ponía ahí, aclaraba y resaltaba y subrayaba que fuera un hombre de Dios, que fuera un hombre de Dios. Entonces fue un proceso muy bonito, y en este momento puedo decir que Él es más juicioso que yo. Bendito Dios. Para la oración, para ir a la Eucaristía, para todos estos procesos, Él es más juicioso que yo. Qué bonito. Yo ya he escuchado también que cuando los hombres nos entregamos a las cosas de Dios, también nos entregamos con toda. Con toda, porque cuento que muchas veces, claro, uno carrereado con todas las labores de la casa, con todo eso, y Leonardo es muy juicioso. Él va todos los días a la Eucaristía y la mayoría de veces vas allá, a la Milagrosa. Entonces a mí me parece tan bonito, o sea, es como lo que en algún momento, Andrés, se sembró, lo que yo sembré en oración, eso floreció. Es así. Eso floreció. Entonces ahora yo ver a Leonardo yendo a su Eucaristía, yendo al grupo, en haber entrado al nivel de formación y todo esto, ver cómo actúa el Señor y ver que para Él no hay nada, absolutamente nada imposible, es maravilloso. Es definitivamente maravilloso. Yo creo que si hay un mensaje en este momento y le pudiéramos colocar como un título a este testimonio, yo creo que se llamaría también No te rindas. No te rindas. Sí, Andrés, porque no, yo creo que queda perfecto, Andrés. Yo creo que queda perfecto porque yo pienso que si alguien conoce nuestra historia bastante es Patricia, de la comunidad, porque ella vio todo el proceso. Ella era profesora de Tommy cuando él estaba en preescolar, y ahí fue donde él ya me hizo la invitación al retiro, y pues ella sabía todo el proceso, ya sabe todo el proceso de cómo fue tan fuerte, todo lo que pasaba. Y todo lo que ha venido sucediendo. Entonces definitivamente fue así, es así, fue de insistir, de creer, de actuar, porque muchas veces sí pedimos muchas cosas, Andrés, pero no hacemos ese esfuerzo de la oración, de pronto levantarnos a la madrugada a orar. Y yo te lo digo porque a veces me cuesta, Andrés, me cuesta, a veces eso, el cansancio y todo eso, a veces digo, ay no, y no.
como te digo, mi esposo es más juicioso. Yo a veces me despierto, yo escucho la candelita prendiendo el veloncino para la oración y es él más juicioso que yo. Definitivamente lo tengo que reconocer. Bueno, pero qué bonito. Ha sido un proceso es un regalo de Dios muy grande, el uno santificando al otro. Sí. Y lo que está pasando con los niños, todo lo que se ha hecho, porque Tommy fue un niño que sufrió. Mi hijo mayor le tocó toda esta historia tan fuerte de nosotros, de haber formado pareja desde esa herida, porque así, o sea, Leonardo con su historia, yo con la mía, ¿cierto? Tan fuerte, tan jóvenes, porque estábamos muy jóvenes. Y entonces cómo sufre Tommy todo, digamos, estos flagelos de las heridas que nosotros traemos. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo. Haz tu obra en mí, Espíritu Santo. Resucítame, Espíritu Santo. Santifícame. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Ven y pasa sanando mi vida, ven y pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida, ven y pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida, ven y pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo. Haz tu obra en mí, Espíritu Santo. Resucítame, Espíritu Santo. Santifícame. Ven y pasa sanando mi vida, ven y pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida, ven y pasa sanando mi ser.
pasas sanando mi ser. Ven y pasas sanando mi vida. Pasas sanando mi ser. Ven y pasas sanando mi vida. Pasas sanando mi ser. Ven y pasas sanando mi vida. Pasas sanando mi ser. Ven y pasas sanando mi vida. Pasas sanando mi ser. Ven y pasas sanando mi vida. Pasas sanando mi ser. Ven y pasas sanando mi vida. Ven y pasas sanando mi ser. Ven y pasas sanando mi vida. Pasas sanando mi ser. Bueno, y está con nosotros Leonardo, el esposo de la doctora Eliana. Leonardo, qué gusto. Gracias, Andrés, muy amable por su invitación. Bueno, tremendo testimonio, tremenda historia, tremendo plan de Dios en la vida de ustedes. Un matrimonio restaurado, con 2 hijos, qué alegría. Andrés, le cuento que el Señor le permite a uno en su infinita misericordia caminar por muchos desiertos. Y aprende uno tantas cosas, hombre, que sinceramente nada está escrito. Nosotros creo que le debemos demasiado a Dios y hay veces como que no somos conscientes de todas las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Muchas veces pasando por ese desierto, pasando por esos momentos tan difíciles, pensamos que Dios no existe o que Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero el plan de Él es magnífico, es maravilloso y pues producto de esta situación que a nosotros se nos presentó, el Señor ha podido bendecir otras familias y que nosotros seamos como un testimonio de que Dios sí existe, de que a pesar de tantas dificultades, Él siempre está acompañándonos, siempre está con nosotros. Leonardo, se me ocurre una pregunta. Sí, señor. Por lo general uno en la iglesia, en los templos, ve la mayoría mujeres. Esas mujeres, seguro también como Eliana, orando por los hombres, ¿cierto? Y es una alegría muy grande ver a un hombre caminando en temas de fe, porque nos comentaba Eliana ahorita antes de su llegada, usted participa activamente de los grupos, sí, que se levanta en las mañanas y ora intercediendo por la familia. Bueno, yo quisiera saber, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te parece, Andrés? Llegó un día de tantos que me invitó mi esposa a la Eucaristía en Santa Rosa, a una iglesia que se llama La Milagrosa, donde ella en particular iba semanalmente a orar por la relación de nosotros cuando estaba totalmente destruida. Y me invitó en semana un miércoles, un jueves, y yo entendí, y fue como si el Señor hubiera puesto en mi corazón: venga todos los días a mi Eucaristía, venga y hágase partícipe del milagro de la Eucaristía.
Ahora 8 días estamos celebrando el Corpus Christi, nosotros cristianos católicos. Y entonces, una parte en la cual el Padre mencionó y dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y yo decía: Señor, perdóneme por tantos años que estuve alejado de usted, tanto tiempo que sinceramente nos faltó tanto entendimiento, tanta sabiduría que solamente viene a través de Él. Entonces, ¿cómo no buscarlo cuando Él está tan cerca de nosotros? ¿Cómo no buscarlo cuando Él está como ese maestro esperando que nosotros lleguemos para Él direccionarnos a nuevos estilos de vida? Pero nosotros, por el egoísmo y el orgullo y esa falta de humildad tan tremenda que tenemos todos en nuestro ser, nos hace mucha falta el Señor a diario. Entonces yo le prometí al Señor que si era posible yo ir todos los días a la Eucaristía, que me permitiera trabajar en el día de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde y salir a estar en la Eucaristía a 5 de la tarde. Hay veces que me coge un poquito la tarde, entonces voy a la Eucaristía a las 6:30. Pero trato en el 90% de la semana de ir a la Eucaristía todos los días a participar del milagro de la transformación, de ese milagro que Dios hace a través de su cuerpo y su sangre, a través de un pan que nos brinda, que se da a nosotros. Y hoy paradójicamente le decía al Señor: Señor, no voy a poder ir a la Eucaristía, voy para Manizales, ¿qué hago? Y yo que termino de decir esas palabras y llega mi esposa y me dice: ¿cómo le parece que los niños del Buen Pastor les llegó el Padre y le va a hacer Eucaristía ya enseguida, en el salón, en el Mirador San José? Y ahí mismo bajé de mi casa y Eucaristía con 10 niños que están haciendo su proceso para la primera comunión. Entonces el Señor todos los días me brinda ese alimento tan hermoso que es poder disfrutar de Él. Bueno, por ese lado, maravilloso, la Eucaristía, el pan de vida, ¿cierto? Uh-huh. Sí, señor. ¿Qué ventajas ha encontrado usted, Leonardo, como esposo y como papá al estar cerca de las cosas de Dios? Yo pienso que hay una que yo le he venido pidiendo hace mucho y he sentido que Él cada vez me afianza más esa situación. Y es en un salmo, no recuerdo bien el número del salmo, pero dice que el que reprende su lengua es capaz de reprender cualquier parte de su cuerpo. Y entonces uno es muy dado a hablar más, a hacer un juzgamiento que no se salen de nuestras atribuciones. Y entramos en unos procesos que luego entramos como a decir: ¿yo para qué dije esto? ¿Por qué me comporté de tal forma si no había necesidad? Y entonces he entendido, y el Señor me ha dado la oportunidad de ser más cauto, de ser prudente. Eso es una de las situaciones en las cuales yo he encontrado que el Señor se ha manifestado grande en mi vida, en esa parte espiritual, es ser muy prudente. Tanto como esposo, como papá. Sí, claro, es que esa vida en convivencia no es fácil, pero si uno está lejos de Dios es mucho más difícil, es demasiado difícil. Yo diría que nosotros vivimos cosas muy, muy complejas y vernos ahora y poder disfrutar de un hogar realmente, de llegar uno que está su comida, que está su almuerzo, que está todo organizadito, que yo también soy partícipe porque yo le colaboro a ella en los quehaceres de la casa. No es solamente es que a usted le toca que hacerse responsable de esto y a mí me toca, no, somos en todos en común acuerdo. Entonces digamos que se hace muy bonita esa convivencia después de que era tan compleja, tan conflictiva, y vernos ahora, gloria a Dios, que el Señor nos ha pulido y nos ha dado esa oportunidad de vivir diferente. Mira qué bonito. Creo también que se manifiesta el don del dominio propio ahí, el fruto del dominio propio, que es el fruto del Espíritu. Sabemos que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Entonces qué bonito ver el Señor haciendo esa obra
Y, mire, Sí, y la paz que se empieza a generar en la casa de ustedes, Es mucho. los hijos. Y algo muy especial que hemos notado anteriormente, cuando vivíamos, la gente llegaba, si de pronto iba, nos saludaba un momento y uno veía que uno le podía tener un buen alguito o algo como para que se amañaran, y la gente rápido se iba. Hoy en día, muchas veces nos llega la gente de improviso. Y se nos, antier nada menos se nos dio en la 1:30 de la mañana con una amistad. Y amañados. Y nosotros, bendito Dios, es muy agradable porque... Y lo hablábamos con él, le decíamos, eso sucede, y decía, es que ella decía que se sentía, me dijo, es que es agradable venir acá. Me dice, estoy contento acá con ustedes compartiendo, y con él también un testimonio muy bonito porque como Dios, lo que decía mi esposo, nos empieza a usar, que este proceso debe de ser bendición para otras personas, ¿sí? Y en medio de todo este proceso, ¿cómo te parece que llega, aparece una amiga que estudiamos en la escuela, Andrés? Imagínate, estudiamos en las hace 20 y tantos años. Ella se fue muy niña para Estados Unidos. Y cómo aparece en mi vida en medio de un proceso, me da a mí por buscarla por redes, aparece, y ella estaba en un proceso de separación con su esposo. Entonces, como todo este testimonio le ha ayudado a ella a de nuevo unir su hogar. Ellos no se han casado y están en un proceso muy bonito para que llegue esta bendición. Y de hecho, en la visita que vino de Estados Unidos fue el esposo. Vino el esposo, el que estaba esta semana con nosotros compartiendo en casa, hasta la 1 de la mañana que le estamos contando, era él, que llega a Estados Unidos a visitarnos. Y entonces nosotros acá, terminando de contarle todo el testimonio, pues él aterrado, porque también él dice, ha pasado muchas cosas en nosotros, el hecho de habernos acercado a Dios, porque ellos estaban, digámoslo, que en un proceso así, como que no estaban tan cerca de Él. Obviamente ellos saben que hay un caminar y que faltan muchas cosas por organizar, pero ahí van, y ha sido un proceso muy bonito. Entonces mira cómo Dios empieza también a usarlo a uno y que uno no sabe a dónde. Imagínate, o sea, encontrar yo a esta persona después de tantos años y llegar así, y en el momento, nos encontramos en el momento que ella más lo necesitaba. Entonces ha sido un apoyo muy bonito, y como ahora pues nos conocemos con su esposo, con mi esposo, y ahí estamos en ese, yo pienso que Dios nos puso una labor con ellos y lo acogemos. Pero mira qué bonito, es un testimonio que brilla para el mundo. Una familia que entró en crisis, llegó el tiempo de la separación, cuando ya las fuerzas se acaban, y cómo volver, después de volver a Dios, el Señor empieza ese proceso de restauración. Yo creo que es un llamado muy grande que les está haciendo Dios en este momento a todos aquellos hogares que están en crisis de pronto en este momento. Primero, saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Segundo, al acercarnos a Dios, al acercarnos a una comunidad, a un grupo de oración, a ir a un retiro espiritual y continuar, escucha muy bien la palabra proceso, continuar un proceso de crecimiento, como Dios empieza ese plan de restauración. Definitivamente el matrimonio es un invento de Dios, y la mejor manera de restaurar un matrimonio es volviendo a Él que lo inventó. Correcto, así es, Andrés, así es. Qué tremendo. Y ya Dios usándolos a ustedes como instrumentos, herramientas. Yo le quiero ser sincero, Andrés. Yo en todo tenía realmente analizado, menos venir acá a la arquidiócesis en el día de hoy. Y mi esposa me dijo, a las 2 debo estar allí, listo, perfecto. Y yo estaba haciendo otras vuelticas. Pero sí noto como la misericordia del Señor llega y me dice, vaya y toque la puerta, y veo como también el Señor me usa y me permite dar mi testimonio, que sea para la gloria y la honra del Señor. Y yo le agradezco mucho, Andrés, por haberme invitado, hermano. No, la invitación se la hizo Dios, y la invitación se la hizo Dios a las personas también que están en este momento viendo este espacio. Hablemos de Familia. Realmente la fe se fortalece cuando la damos.
Entonces el solo hecho de estar ustedes aquí haciendo presencia, portadores de la palabra de Dios, también no solo fortalece la fe de ustedes, también fortalece la fe de tantos hogares que en este momento pueden estar pasando una crisis. De verdad, no, para nosotros es una gran alegría. Al contrario, Leonardo, Eliana, que estén ustedes con nosotros. Gracias, Andrés. Muchas gracias, hermano. Bueno, yo quisiera antes de culminar, vamos a terminar entonces este espacio de hoy. Quisiera que Leonardo, usted le diera un mensaje a aquellos hombres, papás, esposos que están pensando en abandonar, que están cansados, que quieren ya rendirse. ¿Qué mensaje les daría a ustedes? Yo les opino que yo también pasé por ahí, por esa oscuridad, por esos momentos de tanta angustia y de querer dejarlo todo, de querer no más, porque la verdad creo que hice hasta lo imposible porque funcionara la relación, pero eso son en las fuerzas de nosotros, realmente son en las fuerzas humanas. Pero cuando realmente nos abandonamos en Dios, empieza a ocurrir lo extraordinario, lo que ni en nuestra inteligencia lo tenemos. Yo creo que la mejor forma de uno poder tomar un nuevo rumbo y poder recargarnos es llegar a los pies del Maestro, llegar a los pies de Dios, a través de la Eucaristía, a través de acercarnos a un grupo de oración, de empezar a buscar de Dios de corazón, porque si no, eso solamente va a ser una pantalla que nos vamos a colocar, creyendo que eso nos va a servir, pero mentiras. Lo único que sirve es llegar a los pies de Dios y abrir nuestro corazón y decirle con el corazón en la mano, decirle: Señor, me está pasando esto, y hablarle con toda sinceridad, con toda la verdad, sin querer colocarnos máscaras, y decirle: ayúdeme, y despojarnos y entregarnos a las manos de Él. De resto yo no veo otra forma. He tenido muchas amistades después de esa situación que me han llegado con los mismos o peores problemas que los que yo he tenido, y han podido avanzar mucho en su relación a través de poder llegar a los pies de Dios, con problemas de infidelidad, con problemas de alcoholismo, con problemas bastante fuertes, pero el Señor en su misericordia pues nos conoce que somos totalmente humanos, imperfectos y frágiles, y nos recoge nuevamente con ese amor tan grande y nos da nuevamente oportunidades. Yo creo que, Andrés, somos nosotros los que nos damos mal látigo. Él hace rato pasó la página, él hace rato está esperando que nosotros lleguemos realmente a las manos de Él y que le permitamos entrar en nuestro corazón, pero muchas veces nos falta humildad y ese orgullo que nos creemos más de lo que realmente somos, y entonces ahí es donde nos enredamos. Pero es llegar como totalmente desnudos al Señor y mostrarle nuestra realidad para que Él pueda empezar a actuar. Maravilloso. Eliana, unas palabras un consejo para aquellas mujeres que en este momento también están pensando en abandonar, en tirar la toalla, como decimos acá en Latinoamérica, en soltar y rendirse en el matrimonio. Claro que sí, Andrés. Bueno, para todas esas mujeres que están allá en casa, posiblemente pasando por dificultades, por tantas situaciones difíciles que vemos en nuestros esposos, yo pienso que es importante que nos hagamos cargo de nuestras propias heridas, de mis propios vacíos, y empezamos a sanarnos, a empezar aquí, en mí. No esperemos que el cambio sea en el otro, sino que empezar ese cambio en nosotras, empezar a encontrarnos con ese Maestro, con Dios en oración, que hagan este lugar de oración en casa, que tengan ese espacio para Él, así como lo tenemos para recibir una visita, que la habitación esto, lo otro, siempre esos espacios como tan puntuales para tantas cosas, pero ¿por qué no tener ese lugar que nos hace ese llamado? Porque cuando uno pasa por el lugar de oración, literalmente es Dios llamándolo a uno, a que esté uno ahí orando con Él, hablando con Él. Entonces yo pienso que es fundamental tener ese lugar de oración, empezar ese cambio por nosotros, creer, porque debemos de ser muy coherentes con lo que pensamos, con lo que hablamos,
¿Por qué, Andrés, esto? Vemos muchas mujeres hablando, generalizando, creyendo que todos los hombres son malos, y no es así. Hay hombres buenos y hay que creerlo. Entonces yo le estoy pidiendo esa bendición a Dios, pero de mi boca, cuando me reúno con mis amigas, digo que todos son malos, que todos son unos, ¿cierto? Diciendo una cantidad de cosas, siempre señalándolos, pues no estoy siendo coherente con lo que estoy pensando, con lo que le estoy pidiendo a Dios y con ese creer de que sí hay una transformación. Entonces yo pienso que si estamos pidiendo esa bendición, pues creerla con todo el corazón, visualizarla. Lo hablábamos ahora, Andrés, yo siempre visualicé a mi esposo en eso, en la Eucaristía, en el grupo de oración. De hecho, mira que el primer llamado fue vernos como con esa camiseta de la comunidad sirviendo, y cómo ya lo veo, cómo ya es tangible, cómo ya eso se vive. Entonces, creer, mujeres, entregarnos en oración a Dios, entregarle todo a Él, porque sí es posible ese cambio, pero empecemos por nosotras, empecemos a sanar nuestras heridas, que Dios se encarga del resto, entreguémosle todo a Él. Qué bonita. Recuerdo una cita bíblica que dice: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Bueno, Eliana, las personas que quieran hacer un proceso, que quieran vincularse a la comunidad Casa de Dios, ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí, pueden buscarlo por Facebook. Todos los viernes se transmite en vivo. Ya ustedes acá, pues estando en Manizales, pues que si pueden ir a Santa Rosa, maravilloso. Para bienvenidos a comer chorizo santarrosano. Bienvenidos de verdad a hospedarse en Mirador San José, un hospedaje con mucho calor de Dios, definitivamente. Entonces, si quieren, Mirador por allá, San bienvenidos, José. Sí. Entonces pueden buscar la comunidad, Comunidad Familia Casa de Dios en Facebook. Les voy a pasar también el teléfono de Julián, que es el líder de la comunidad, el coordinador. Él orienta a parejas, también pues algún tipo de información que necesiten de los retiros que van a haber de parejas, se pueden contactar con él. ¿Tienes algún número telefónico? Sí, 316-523-8506. Perfecto. Eliana, me comentabas también de un evento que van a tener próximamente muy interesante. Sí, el 17 de julio tenemos un taller vivencial, Abraza a tu niño interior. Va a ser en Mirador San José, en Santa Rosa de Cabal. La importancia de sanar esas heridas de la infancia, abrazar a ese niño, y cómo esto también pues nos da tantas respuestas, porque lastimosamente pues nos vinculamos con el otro, hacemos pareja con el otro desde la herida, desde la carencia, desde toda esta historia que traemos con tantas heridas y tanto dolor. Entonces es muy importante sanar, Andrés, sanar, encontrarnos con ese niño interior que a veces está ahí, escondidito y herido. Ese taller va a ser un taller de mucha bendición, lo estamos preparando con el corazón. Bienvenidos, de verdad, bienvenidos a todos. Y bueno, también si desean ir a este taller y necesitan también hospedaje, allá los esperamos, con hospedaje y todo. No, qué alegría. Eliana, bueno, ¿y a qué número se pueden contactar para ese taller? Al 321-589-1840. 321-589-1840. Perfecto, muy bien. Bueno, muy agradecido. Qué espacio tan especial el de hoy, qué regalo nos dio el Señor en este momento, en esta hora, con tremendo testimonio. Yo creo que nos deja a nosotros muy animados para avanzar, para no rendirnos. Siempre hay una salida. Dios es fiel, Dios es bueno. Bueno, Eliana, Leo, Dios los bendiga a ustedes. Amén. Abundantemente. Amén. Y bueno, seguimos entonces conectados con Hablemos de Familia. Dios los bendiga.